Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también de mi propia casa, MyInvestor. Oye, Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta? Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica al Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho. ¿Y las comisiones cómo son? Porque cuando decís muy bajas no sabemos a qué os Pues, referís. a ver, es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar muchos de los fondos, de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, podemos decir que es un banco top, ¿no? Para contratar nuestra cartera de fondos. No solo fondos, tienen muchos más productos, pero uno que ha introducido recientemente y que la verdad que es bastante innovador es la posibilidad de pedir un préstamo ignorando las participaciones que tengas en cualquiera de los fondos que tengas en cartera, con un tipo de interés muy competitivo, que es del 1,5%. Entonces te permite que si crees que a un plazo prudente vas a conseguir una rentabilidad con tu cartera, tus fondos, superior a ese 1,5%, pues puedas tener un pequeño apalancamiento, siempre de forma prudente, dado que el apalancamiento es algo que hay que hacer con muchísima cabeza. A todo el que le suene bien lo que estoy comentando puede informarse más en www.myinvestor.es. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Antes de empezar con este capítulo, que se emitirá hoy lunes 28 de marzo, si mi compañero Krevix se pone las pilas, o sea que esperemos que sí, si lo veis el martes es que no ha hecho los deberes, queríamos anunciar que, para los que no conozcáis el Club del Value Investing, que es una iniciativa que promovemos Krevix, Ayuso, Gabriel Castro y yo, quedan 4 días, creo que son 4, ¿no, Krevix? Sí. Vale, pues quedan 4 días para beneficiarse de la oferta de fundadores. Pues los primeros miembros, llevamos con el club desde el día 4 de marzo, si no me equivoco, para beneficiarse de la oferta, que son 350 euros por todo un año, donde pues hay tesis prácticamente todas las semanas, hay directos todas las semanas y sobre todo hay un Discord donde interactuamos constantemente, siempre con el objetivo de formación. Esto no es un servicio de alertas ni similar, queremos que quede 100% claro. Así que nada, nos quedan 4 días, casi 3, para poder beneficiaros de una oferta que mantendremos de por vida a los que inicialmente entren. Y ahora sí, ya vamos con el podcast, que tenemos un invitado de altura y de hecho creo que hay varios miembros del club que nos han dejado a través del club preguntas para ti. Y antes de nada voy a presentarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Ruiz de Alda. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y poder pasar un buen rato aquí hablando de inversiones. Pues muchas gracias por venir, que es un lujo contar con gente siempre de vuestro nivel. Y nada, Krevix, ¿tú qué tal? Que ya ha pasado el fin de semana, ¿cómo estás de lunes? Muy bien, la verdad. Ha sido un fin de semana ajetreado, la verdad. Estuviste en Madrid, estuvimos juntos un tiempo, luego con la gente de Momentum, o sea que ha habido un poco de lío.
Pero bueno, ya con las pilas cargadas para esta semana. Perfecto, pues vamos con el podcast y bueno, antes de empezar lo que solemos hacer con todos nuestros invitados es pedirles que nos cuenten quién es. Mucha gente te conocerá de los que nos escucha, pero para todos aquellos que no sepan quién eres, pues cuéntanos un poco de dónde vienes y demás. Muy bien, pues mira, pues mi nombre es José Ruiz de Alda, como bien has comentado. Soy natural de Pamplona, aunque nací en Pamplona, pues muy jovencito mis padres se fueron a vivir a Fuenterrabía y me he criado en San Sebastián, ¿no? Entre Fuenterrabía y San Sebastián. Estudié ahí en lo que viene a ser en primaria, secundaria y demás, y estudié la carrera también ahí, ¿no? Mis estudios superiores en la Universidad de Deusto. La verdad es que mi padre siempre ha sido un inversor, yo diría un value investor, ¿no? De la antigua escuela, entonces siempre desde muy joven he mamado en lo que es invertir en bolsa, ¿no? De hecho, a todos mis hermanos nos hizo una pequeña cartera desde que éramos muy pequeños, ¿no? Yo recuerdo que tenía acciones de Europistas cuando tenía 13 años y lo veía en el teletexto, ¿no? No tenía absolutamente ni idea de qué era, ¿no? Pero me acuerdo que mi padre lo miraba, ¿no? Y desde muy pequeño he mamado eso, ¿no? Entonces, un poco a raíz de eso, estudié la carrera en Deusto, estudié la especialización en finanzas, empecé a trabajar un año en auditoría en PricewaterhouseCoopers, en la oficina de San Sebastián, pero realmente, aunque me aportaba mucho a nivel de conocimientos contables y demás, pues yo realmente quería, digamos, abrirme paso, ¿no? Un poco en el mundo de la bolsa, ¿no? En el trabajo a nivel profesional, ¿no? Y entonces, bueno, buscando un poquito por internet, pues encontré que había un máster de bolsa y mercados financieros en Madrid, en el IEB, que tenía bastante buena reputación, y a raíz de eso, pues empecé mis estudios, ¿no? Ya un poquito más en detalle de mercados financieros, y pues unos años después de trabajar en M&A y en Corporate Finance y demás, pues he empezado a trabajar en la industria de gestión de activos y ahora mismo pues soy analista y gestor, digamos, en Cima Capital, que es una sociedad pues que gestiona o asesora, mejor dicho, un vehículo que se llama Cima Global Value y en el cual pues participo en el proceso desde el año 2015, hace ya prácticamente 7 años, ¿no? Joder, José, pues una carrera completita y has tocado un poco todos los palos, desde M&A, Corporate Finance a la gestión de activos. Que entiendo que es por donde quieres continuar, ¿no? Ya has encontrado lo que te gusta. Sí, sí, realmente en mi caso lo sabía ya, porque ya te digo que mi padre es inversor en bolsa, tuvo la suerte de ser un muy buen gestor y invertir muy en sus ahorros y poder jubilarse relativamente joven y dedicarse al mundo de la gestión, pero a nivel privado, ¿no? No para terceros. Y de hecho estaba viendo ahora, porque la última visita que hice a casa de mis padres, ¿no? Pues me llevé un libro que mi padre me había regalado, que es Security Analysis de la edición del 62, que está con apuntes de mi padre. Entonces hoy estaba analizándolo un poquito por curiosidad y estaba viendo un apunte que tiene en la primera página que es nunca comprar emisiones nuevas, ¿sabes? Y digo, todas estas cosas de evitar IPOs y demás, ¿no? Pues y estaba viendo los apuntes y me hace mucha gracia ver los apuntes que tiene en el libro, ¿no? Y para mí es una joya tener este libro, ¿no? Que pertenece a mi padre, además viene hasta la pegatina de la librería de Pamplona donde lo compró, ¿no? Y demás. Y sí, la verdad que yo siempre he tenido vocación, pues todo el mundo con el que he trabajado a lo largo de mi vida sabe que los pasos que he ido dando, siempre que pude, fueron relacionados a acabar haciendo lo que hago ahora mismo. O bien para compañías cotizadas, o bien private equity, o bien, pero vamos, lo que es el mundo de la inversión, ¿no? Que es lo que realmente siempre me ha llamado la atención. ¿Y cómo definirías tu estilo de inversión dentro de esto? Como value investor, ¿no? Pero algunas características concretas que tengas. Sí, bueno, para mí value investor es un concepto muy amplio, ¿no? La verdad que normalmente se contrapone con etcétera, pero vamos, yo siempre digo que para mí eso es erróneo y que para mí el value investing es un proceso, no son características de ninguna compañía en concreto, ¿no? Entonces, pues para mí obviamente el proceso del value investing, si lo definimos como analizar un negocio, las perspectivas futuras del negocio, la competencia, las probabilidades de que tenga éxito y tratar de anticipar los beneficios futuros y en relación a ello analizar qué precio tiene sentido que pagas, etcétera, y qué rentabilidad te puede dar, pues ese es mi proceso, ¿no? Entonces, obviamente yo me defino como value investor y obviamente no descarto compañías que crezcan, decrezcan o nada parecido, ¿no? Todo no deja de ser una variable más dentro del análisis y como tal lo analizamos. Sí. Analizar caso por caso y no ir poniendo etiquetas, que yo creo que es lo más común que pasa actualmente. Enseguida se etiqueta a la gente de un tipo o de otro
y luego crean muchos problemas Sí, también. no solo eso, se hacen índices value, índices growth, se hacen compañías que son value, aunque todos los trabajadores supongo que todos los días se despiertan por la mañana, van a su oficina a trabajar y no se plantean si son value o son growth o son nada, ¿no? Yo al final creo que eso, que haya estudiado finanzas, haya estudiado, digamos, empresariales, y sabe lo que es el ciclo de vida de una compañía, ¿no? Pues eso yo creo que sobra, ¿no? Realmente para mí es el proceso, ¿no? Y el proceso de value investing es el proceso que hace un private equity, ¿no? Al final, ¿no? Con menos información, con mucha más volatilidad, con otras características de la inversión que la hacen pues, más fáciles, algunas cosas más fáciles y algunas más complicadas, ¿no? Que no puedes intervenir tanto en la gestión, que no tienes ese plazo a tan largo plazo para poder que madure una inversión, pero a cambio pues tienes otras ventajas, ¿no? Como el pánico, el miedo. Pero vamos, yo soy muy agnóstico de esos dogmas sobre el crecimiento y el value como cosas contrapuestas. Muy interesante, José. ¿Y qué dirías que es lo que más te ha ayudado a convertirte en el inversor que eres actualmente? ¿Formación, lecturas, simplemente tu experiencia profesional? ¿Qué es lo que más te ha aportado a lo largo de un camino que, como dices, siempre tuviste claro? Sí, a ver, en mi opinión hay dos pasos, ¿no? Que tiene que dar un inversor, luego será mejor o peor, ¿no? Pero hay dos pasos que tiene que dar, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo, ¿no? A nivel privado o profesional. Pero el primero es comprender, ¿no? Porque al final, creo que lo decían los grandes value investors, ¿no? Pues que al final si esto no te entra en un minuto, ¿no? Lo que es el value investing, lo que es entender que el valor de un negocio pues está relacionado con los futuros beneficios que generará y todo el análisis que hay que hacer para ello, ¿no? Si no te entra rápido eso, es muy difícil que luego lo puedas forzar, ¿no? O sea, por mucho que te obligues, pues no, es difícil que luego vayas a hacer todo el trabajo siguiente, ¿no? Entonces, esa parte, por un lado, obviamente, que es la que muchas veces hay ciertos libros, pues como a mí el que más me gusta personalmente es One Up on Wall Street de Peter Lynch, porque para gente que empieza o quiere analizar desde cero, y en mi caso fue así, pues mezcla muy bien el entretenimiento con una lógica aplastante y eso es muy importante, es el primer paso, ¿no? Y el segundo paso es leer, 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 invertir, seguir compañías, analizar informes trimestrales, cometer errores, aciertos, etcétera, ¿no? Y ese camino de ir analizando, ¿no? Esto lo decía muy bien un profesor que tuve yo cuando llegué a Madrid en este máster que comenté, que era Álvaro Guzmán de Lázaro, de Acerca Valor, entonces Bestinver, que lo decía muy bien, ¿no? Lo decía, una vez que te lees 2 o 3 libros, ¿no? Pues hay poco ya más, o sea, esto no consiste, ¿no? En leerse 100 libros de value investing, ¿no? Consiste en entender bien qué significa y empezar a aplicarlo, ¿no? Y cuando empiezas a aplicarlo, te equivocas, analizas, sigues compañías, pues vas viendo el aprendizaje, ¿no? Y vas dándote cuenta de lo que no sabes, lo que sí sabes y cómo prepararte mejor para la siguiente vez, ¿no? Pues queda muy claro. Estoy muy de acuerdo, además, con lo que comentas. Ya entrando un poco en tu estilo y forma de invertir, la actual situación de mercado, pues lo que ha pasado en este 2022, que no es poco, ¿os influye a la hora de elegir compañías o sois gente de stock picking que no se fija en la macro? Hombre, a ver, es difícil no fijarse en el sentido de no analizar los riesgos que conllevan las situaciones que hay, ¿no? Actualmente, ¿no? Al final son cosas pues ya muy avisadas por todo el mundo, ¿no? El apalancamiento, pues obviamente ahora mismo lo que se puede ver, ¿no? Que es un pequeño paso atrás a nivel de capitalismo, que puede haber bloques, ¿no? En los que empieza a haber sanciones, etcétera. Todo eso lo seguimos, pero evidentemente la política monetaria y demás, pero al final es muy difícil tomar decisiones en base a eso, ¿no? Sí que es verdad que obviamente, hombre, pues si ves que la inflación se está disparando, los tipos están donde están, pues hombre, te puede influir en el sentido de evitar cierto tipo de activos, ¿no? O evitar compañías con ciertos apalancamientos, etcétera, o que no tengan financiación a largo plazo y a tipo fijo. Pues hay muchas cosas que nos influyen pues para evitar ciertos riesgos, ¿no? Que podamos ver. Obviamente hay muchos que no ves, ¿no? Pero no nos condicionan excesivamente. Al final nosotros intentamos ir compañía por compañía. Es verdad que en casos más de sectores cíclicos, pues muchas veces tenemos varias compañías de un sector, ¿no? Porque el análisis es más del sector que de una compañía en concreto y luego tratas de elegir las mejores, ¿no? Como pueden ser materias primas, etcétera, y ahí sí que puede parecer un poco más que sigues la macro, ¿no? Pero realmente no, realmente seguimos más el ciclo del sector y si pensamos que está atractivo, empezamos a ver una compañía, vemos que está atractiva, analizamos otra, vemos que también, de repente una que nos gusta más y al final pues además este tipo de activos commodities pues siempre nos gusta diversificar un poco para no depender mucho de un yacimiento o de una mina o de etcétera, ¿no? O de un cliente, ¿no? En el caso del shipping o que tengas, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero al final la macro nos influye obviamente
pero no hacemos un análisis en ese sentido top-down, para nada. Perfecto, la verdad, sí, yo es lo que más o menos, como ya te conozco un poco, ya me sabía un poco la respuesta a eso y te quería preguntar también, has estado comentando sobre compañías energéticas y de materias primas en general, habéis empezado el año muy bien, que creo que vais más de más 10%, ¿no? Más o menos o por ahí, y te quería preguntar que cuáles están siendo los mayores contribuyentes y entiendo que sean por la parte de energía los que más y si nos quieres contar un poco sobre ellos. Sí, pues la verdad es que tenemos, a pesar de que intentamos que la cartera sea un poco compensada, no porque al final somos conscientes de que a veces puedes cometer un error en algo, ¿no? Entonces tampoco nos gusta pues, que la tendencia sea absoluta de una temática concreta, pero sí, en este caso, la verdad es que previamente, desde hace ya bastante tiempo, pues teníamos un peso relativamente importante en la energía, ¿no? Y hemos seguido manteniéndolo. Y obviamente, pues este año, la situación ya venía una situación, digamos, de ciertas dudas sobre, si, sobre si la oferta de petróleo actual era capaz de compensar el aumento que estaba habiendo de la demanda, pero bueno, evidentemente con toda la situación de Rusia pues ha generado una gran incertidumbre y eso pues ha disparado un poco este año, ¿no? Y sí, tenemos pues varias compañías, de hecho entre las primeras posiciones de cartera, también en el comportamiento que han tenido en los últimos meses, pues tenemos Spartan Delta Corporation, que es una compañía de producción de gas y de petróleo en Canadá. Tenemos International Petroleum, que es otra compañía bastante conocida en España porque es bastante seguida de activos petrolíferos, no solo en Canadá, también en Tailandia y también en Francia. Básicamente el sector energía obviamente es el que más nos ha aportado, ¿no? También tenemos alguna compañía como en España como ENCE, pues en cierto modo se ha visto beneficiado de todos estos temas un poco de forma diferente, no más bien por los problemas logísticos y el arbitraje que hay entre China y Europa en la pulpa. Pero bueno, sí, en general es verdad que los sectores un poco más cíclicos, etcétera, nos han comportado. Sí, te quería preguntar, antes de pasar un poco a ver las compañías, has comentado Ence ahora, yo te escucho muchas veces que estás muy activo en España, también por el círculo de competencia que siempre lo tenemos más a tiro, pero que luego hay inversores que, pues oye, pues prefieren no mirar España y demás. Has tenido compañías como Deolio, Farmamar o La Luz, Small Caps sobre todo, ahora creo que tenías Parlem. ¿Nos puedes contar un poco cómo te acercas a estas compañías más nacionales y cuál es tu proceso de inversión en ellas? Sí, claro. A ver, hay compañías nacionales que realmente el proceso es muy similar a las internacionales, ¿no? Porque en el caso de la pulpa, en el caso de ENCE, ¿no? Por ejemplo, que es un productor de pulpa, ¿no? Para diferentes usos, ¿no? Para compañías papeleras pues, que hagan diferentes productos, ¿no? Tisú o papel de impresión, etcétera. Pues es un mercado muy internacional. Entonces, realmente, la forma de seguirlo es muy similar, ¿no? Al final nosotros, como obviamente estamos situados en España, somos españoles, tenemos mucha más capacidad de entablar una cierta relación con compañías españolas que es más difícil para nosotros entablarla fuera. Entonces, pues hay muchas veces que un potencial un poco menor en una compañía española, pues tienes la sensación de que todos los puntos los tienes mejor atados. Entonces, no tenemos problema alguno en tener un peso, a pesar de que el fondo nuestro pues invierte donde queramos realmente, pues siempre tenemos un peso relativamente fuerte en España, pues porque vemos cosas que seguimos bien, en las que incluso tienes un poquito mejor timing, ¿no? Porque al final, digamos que cuando sigues mucho una compañía y tienes muchos contactos en todos los sentidos, ¿no? En proveedores, clientes, etcétera, es como que atas las cosas un poquito más rápido y hemos tenido muchas compañías españolas. Luego hay otras compañías, un poco como el caso has dicho de La Luz en su momento, que no lo es, o en el caso de Parlem, que es una de las principales compañías en cartera, pues son situaciones muy concretas que en sectores que conocemos relativamente y que hemos invertido previamente, en las que entendemos que para un extranjero es muy difícil invertir, ¿no? Porque al final entender un poco la estrategia de marca, de precios, de la estrategia competitiva que hay en España en el sector teleco, por ejemplo, pues no es fácil, sobre todo para una compañía de ese tamaño. Y bueno, pues son compañías ya apuestas muy especiales, pequeñitas, que nos gusta también invertir. Siempre hemos tenido vocación de hacer small caps porque a mí personalmente me gusta más, ¿no? Más que nada porque tiendo a pensar que puedo llegar a un grado de conocimiento mayor de la compañía, ¿no? Que en entramados mucho más complejos, ¿no? Y bueno, la verdad que nos gusta, siempre nos ha gustado seguir pequeñas empresas españolas, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Hemos invertido en muchas y en general con bastante éxito, la verdad. Sí, sí, la verdad, porque yo las que he conocido en su momento, la verdad es que han salido bastante bien. Me acuerdo del Turnaround en Deolio o en Farmamar también, o La Luz ha ido muy bien. A ver si tienes la misma suerte con Parlem. Sí, bueno, la verdad que Parlem, nosotros
pesa mucho en el fondo, pero porque tomamos una participación en la salida a bolsa, ¿no? Que salió a 2,80 €, me parece, y está cotizando a 6 y pico. O sea, realmente a día de hoy ha sido muy exitosa, ¿no? Y bueno, realmente es dentro de la cartera que tenemos pues, negocios mucho más consolidados. Esta compañía obviamente es una empresa de crecimiento, ¿no? De mucho crecimiento. Y realmente, bueno, nos gusta mucho, bueno, pensamos que el equipo directivo sabe perfectamente lo que quiere, sabemos que el modelo de negocio quiere. Yo personalmente vengo de un sitio en el que ese modelo de negocio ha funcionado muy bien, como es el negocio de Euskaltel, el modelo de negocio de Euskaltel en el País Vasco. También he intentado estudiar un poquito en profundidad cómo Euskaltel creció hace unos pocos años en Navarra, entrando, ¿no? También un poco con la misma filosofía. Y bueno, nos parece que tiene un potencial muy grande, aunque a día de hoy si lo ves a nivel de múltiplos de beneficio, ¿no? El famoso PER y demás, pues es imposible analizarla por ahí, ¿no? Porque obviamente están ahora en un proceso de captación de clientes, de crecimiento y demás. De hecho, hoy mismo han anunciado de una compañía de energía para diversificar un poco, ¿no? Y aprovechar un poco la base de clientes tan fieles que tienen y vender algún otro activo, ¿no? Que es algo bastante habitual, ¿no? De hecho, MásMóvil recientemente, antes de fusionarse con Orange, en su día, pues compró varias compañías de comercializadoras de electricidad, como Lucera y demás, ¿no? Pero bueno, nos parece realmente es una historia que queremos seguir, ¿no? Ahora mismo pesa bastante, no tanto, un 4 y pico por ciento, casi un 5, pero no llega. Ha tenido mucho éxito la inversión en muy poco tiempo, pues salió en junio del año pasado, pero realmente pensamos que tiene un potencial de crecimiento brutal eh, y creemos que se aprovecha este tipo de compañías de telecomunicaciones. A mí, después de muchos años de tortas, ¿no? En el sector y de pegarme con muchas inversiones en telecomunicaciones, pues he llegado un poco a la conclusión de que al final aquellos players a los que les dejan y les facilitan la entrada, ¿no? Y se aprovechan de redes de terceros y tienen lo que yo llamo low capex, low churn rate, o sea, que eres capaz de tener un cliente fiel con poca rotación de clientes y además que tienes poca intensidad en capital, es la clave para que una telco genere retornos muy fuertes, ¿no? De hecho, fue, en mi opinión, en parte el éxito de MásMóvil, ¿no? ¿No? Y bueno, cumple esos dos requisitos, tiene un potencial brutal por delante, de hecho está creciendo a tasas enormes y bueno, aunque ópticamente parezca un poquito cara, nos parece que tiene potencial. Nada. Y habéis hecho un Portodes casi sin seguir la nota que te dejó tu padre en el libro de Security Analysis, ¿eh? Sí, efectivamente, aunque la nota de mi padre falta una cosa, ¿no? Porque habla de las emisiones, pero al final donde hay mucho peligro es cuando el gran accionista coloca su paquete, ¿no? A un precio atractivo, porque si él vende cuando tú quieres entrar, ¿no? Y él tiene más información que tú, mala cosa, ¿no? Cuando es un proyecto de crecimiento que requiere fondos y aprovecha una situación de mercado para financiarse, es mucho más atractivo para mí. Vamos, a mí que no se diluya el principal accionista, como es Ernest en este caso, con el que pues, suelo hablar, ¿no? Y llevar un poco al día como con la compañía y demás, es clave. Si él hubiera vendido y pasara a ser un ejecutivo, ya te aseguro que yo no estaría probablemente en la compañía. Entonces, pero vamos, es un poco diferente, ¿no? La OPS de la OPV, ¿no? En España. Pues José, entrando, aunque ya has comentado unas cuantas compañías en el poco tiempo que llevamos grabando, una pregunta que solemos hacer a todos los invitados es cuáles son ahora mismo las 3 posiciones en las que tienes mayor convicción y si nos puedes hacer una tesis de servilleta, 1 minuto sobre cada una sin profundizar. Sí, bueno, a ver, en principio, pues así a simple vista, hombre, las primeras posiciones son bastante obvias, ¿no? Una es Spartan Delta Corporation, que es una compañía, como he comentado, de producción de gas y de petróleo en Canadá, en 2 zonas, en Deep Basin y en Montney. Es una compañía que realmente está produciendo ahora mismo unos 72.000 barriles día de petróleo y gas equivalentes. Eh, ¿Por qué nos gusta esta compañía? Bueno, es bastante sencillo. Es una compañía que básicamente con los precios del petróleo actuales está a una vez Enterprise Value de dentro de 2 años, ¿no? Al ritmo que está creciendo, ¿no? Y es una compañía de crecimiento dentro del sector oil porque están, digamos, desarrollando nuevos pozos hasta llegar a 84.000 barriles día que tienen pensado para 2024, con una fuerte inversión también estos años, aunque aún así van a generar un gran flujo de caja que están generando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho nuestros escenarios con precios mucho más modestos que los actuales del petróleo y del gas y nos parece muy, muy, muy atractivo, ¿no? Y en este caso concreto, aparte de que a nivel de múltiplo de salida nos parecía que estaba muy, muy, muy atractivo, que tenía crecimiento y que tiene un track record brutal, ¿no? En este caso, el equipo directivo liderado por Richard McCarthy y Fotis Kalantzis son un equipo directivo que su track record con la franquicia Spartan, digamos, Spartan es la cuarta Spartan que monta, digamos, cotizada, ¿no? Ha habido 3 previamente, desde el año 2008 hasta el año 2018 habían en entornos de subidas de precios de petróleo y de caídas y todas han tenido rentabilidades
brutales, ¿no? Entonces, tienen el 10% de la compañía, Skin in the Game, un equipo directivo que se ha ceñido a unas zonas concretas que conocen muy bien, y lo cual nos da mucha seguridad, ¿no? Entonces, digamos que haciendo los números nos parecía que la inversión era muy atractiva en términos de valoración. Ya os digo que según mis cálculos, bueno, lo podéis ver, ¿no? Pero básicamente con el West Texas a 100 y con los precios de gas actuales, pues que está a menos de una vez Enterprise Value Free Cash Flow dentro de 2 años, ¿no? Pero, claro, cuando te metes en inversiones en zonas tan lejanas, en las que evidentemente no tienes el conocimiento que tienes de tu tierra y demás, pues para nosotros es clave el skin in the game del equipo directivo y su track record, ¿no? Y en este caso podíamos analizar ambas y hablar con ellos, y nos ha parecido que era un equipo directivo brutal, vamos, con la gente con la que queremos estar, ¿no? Entonces, esa combinación de precio muy barato con un equipo directivo con skin in the game y brillante, no solo en entornos de subidas de petróleo, insisto, sino entre 2014 y 2018, con la tercera franquicia Spartan, hicieron una rentabilidad no tan buena como las primeras, pero también muy atractiva, pues nos parece muy interesante. Y además, en este caso concreto, pues tenemos un proveedor, tenemos una pequeña participación muy pequeñita, una compañía que provee servicios de petróleo, que si queréis luego lo comentaré por no repetir 3 compañías de petróleo de producción, ¿no? Que al final es muy similar, ¿no? Porque IRCO es muy conocida. Hemos invertido poco dinero porque es muy líquida en Canadá, que se llama ESN, Essential Energy Services, que es una compañía que suministra pues material de utillaje y demás para perforación, y tiene camiones de perforación, tiene sistemas de bombeo que se utilizan para los pozos, ¿no? Y estos son, agentes Spartan son clientes suyos, y bueno, he hablado con ellos y hemos tenido muy buenas referencias, ¿no? No solo de tipo directivo, sino de cómo ejecutan, etcétera, y eso pues también nos ha dado, obviamente, otro punto que nos refuerza. La segunda tesis, la voy a hacer un poco más genérica, si os parece bien, es para mí donde ahora mismo a nivel sector puede estar muy atractivo en la industria del petróleo, porque es verdad que los productores de petróleo pues, han subido bastante, aunque últimamente están muy baratos todavía muchos. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque al final en las cíclicas siempre hay que vender a per bajo, ¿no? No a per alto. Entonces, aquí hay un equilibrio entre qué barato está el sector petróleo, porque todavía sigue un poco demonizado y la curva del petróleo es la que es, y la gente estima caídas pronto del precio del petróleo y todavía no han subido mucho, por un lado, y por otro lado está otra parte de la industria que para mí es muy atractiva, que no necesita precios actuales de petróleo de 110 el West Texas o 120 el Brent, que es la parte de oil services, ¿no? Que es una industria que a nada que el petróleo simplemente esté un poco balanceado la industria y los precios estén por encima de 70, 75 dólares el barril, pues va a requerir mucha inversión, ¿no? Y más en Norteamérica, si analizas los datos un poco del shale americano, los DUCs, los famosos los pozos perforados pero no terminados, te das cuenta de que hay varias cuencas, el Bakken, etcétera, que han llegado probablemente ya al pic, otras todavía siguen creciendo, pero se va a requerir mucha inversión para poder sustituir todos esos barriles, ¿no? Y no sabemos si serán capaces de mantener o llegar a los 16 millones de barriles o recuperar los 13 que tenían hace nada y crecer, pero lo que sí sabemos es que se va a requerir mucha inversión, y hay muchas compañías de todo, digamos, del mundo de servicios al petróleo que aún a día de hoy siguen estando con caídas de 90-95% respecto a periodos alcistas del ciclo de inversión, y en las cuales en muchos casos no hay ampliaciones de capital, hay equipos directivos solventes y con skin in the game, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí una parte que se ha quedado muy atrás, que no necesita precios, digamos, de invasión rusa, es decir, precios por encima de 100 dólares para que se reactive la inversión, y que están absolutamente olvidados, ¿no? Y encima hay muchas empresas pequeñitas, small cap, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la segunda tesis. Estamos mirando varias cosas, hemos hecho alguna, no son grandes posiciones, y estamos intentando aprender lo más rápido posible. Yo creo que aquí el tema muchas veces está en las tecnologías, ¿no? El tipo de tecnología que tienes de perforación, para qué tipo de profundidad, si son horizontales, verticales, etcétera. Es un mundo un poco complejo, ¿no? Pues para saber si tu equipo, ¿no? Que ahora está con una utilización muy baja, se va a utilizar no solo porque aumenta la inversión, sino porque la tecnología siga siendo la de última generación y la necesaria, ¿no? Para los nuevos pozos y los nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, estamos viendo eso también, ¿no? Eso lo dejo un poco como tesis más genérica, ¿no? Ya comentaremos si queréis otra vez, pero inversiones, porque ahora estamos haciendo pequeñas inversiones conociendo un poquito la industria. Y la tercera tesis de inversión, pues la verdad que hemos hablado de Parley en España, de Boloreo, ¿no? Son compañías ya más conocidas, en las que igual conocemos un poquito menos. Voy a hablar de una compañía que Creus conoce muy bien. Es una situación un poco especial, que es una compañía de periféricos de videojuegos muy conocida en el mundo entero, porque tiene clientes muy fieles,
que se llama Razer. eh, bueno, es una compañía que cotiza en Hong Kong que recientemente ha recibido una OPA de exclusión, aunque está pendiente de las últimas fases de aprobación de la OPA, aunque los temas de competencia y los temas críticos pues, ya están prácticamente solventados, que han hecho una OPA de exclusión a 2,82, está cotizando a 2,40, hace una semana estaba a 2,20, potencial es el 30%, muy interesante y que pensamos que no tiene mucho sentido, ¿no?, que cotice con ese descuento. Al final, la OPA la están haciendo sus dos fundadores, que conjuntamente ya tienen el 57% de la compañía, y con un viejo conocido que es CVC, digo viejo conocido porque es el principal accionista de Oleo, ¿no? Con CVC, ¿no?, que le pone la financiación a los antiguos, a los fundadores para sacar la compañía, ¿no?, de bolsa, y pensamos que en el entorno actual ha habido un pequeño enfriamiento de la industria, como bien sabrá Crevix, los datos que ha publicado Corsair, los datos del segundo semestre de Razer, y pensamos que, o sea, no entenderíamos que nos aceptara la OPA, ¿no? En principio pensamos que se aceptará, y que en caso de que nos acepte, que los fundadores pues quieran oparla a ese precio, pues dice mucho, ¿no?, de la compañía, que por cierto este es el primer año que entra en beneficios, el año 2021. Así que bueno, así un poco de forma, no sé si queréis ya entrar un poquito más en detalle en algo, pues así se me ocurren esas tres, ¿no? No, no, muy, muy completo, la verdad. En la parte del petróleo te quería preguntar un poco, a la hora de hacer escenarios, ¿qué precios soléis barajar para cada escenario? O sea, ¿cuál es tu caso base, por ejemplo? Un poco para la gente a lo mejor que no esté muy puesta, como al final es algo que se Sí, mueve bastante en función también de noticias, totalmente. de la oferta y demás, pues ¿cómo lo soléis analizar? Nosotros realmente hacemos un caso base que es 65 o 70 dólares, digamos, hacemos ese rango, que es el caso base de valoración, ¿no? Si en ese caso nos da un retorno, ¿no?, anualizado superior al 10%, pues ya entraría, digamos, dentro de lo que pensamos que es razonable. Dicho esto, en general la visión que tenemos de la industria es más positiva, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya ha habido muchos casos de sorpresas, ¿no?, como lo fue el shale americano, ¿no?, en la última década. Entonces, bueno, tratamos de entender las cifras a nivel sectorial global, es decir, ver un poco pues, lo que la OPEP, los convencionales, los no convencionales, las nuevas zonas de crecimiento de producción de petróleo, la industria americana y canadiense, que es muy relevante, etcétera, e intentar ver pues, si tiene sentido, ¿no? Y luego hacemos unas pequeñas estimaciones de crecimiento de demanda en base a lo histórico, ¿no? Y bueno, en general pues, somos bastante positivos, ¿no? De hecho, los precios de petróleo de $100 el barril, si los inflactas realmente, están muy lejos de ser máximos históricos, realmente, ¿no?, a día de hoy, ¿no?, a pesar de que se mencione mucho, ¿no? Bueno, en general somos más positivos, pero utilizamos 65-70. Ahora mismo más cerca de 70 que 65, pero 65-70, la verdad. A pesar de eso hemos ido rotando, hemos ido vendiendo constantemente. De hecho, ahora estamos rotando un poco entre productores, como he comentado, y algún oil servicer, que son compañías, pues hay que diferenciar, porque dentro del servicer pues está el Técnicas Reunidas, que es una ingeniería, ¿no?, que es un negocio que nos gusta un poco menos. Está Tubacex, que es una compañía como española en la que tenemos una participación pues, que provee todo el tema de las tuberías de acero inoxidable para la industria, o tienes pues, los propietarios de equipos de perforación, o tienes TGS Nopec, que es una compañía de mapas sísmicos en la búsqueda de zonas en las que potencialmente pueda haber reservas. O sea, es una industria muy compleja, muy grande, y bueno, intentamos buscar esos nichos en los que pensemos, primero, que estén más baratos, y segundo, que estemos más seguros, ¿no?, de que, de que son atractivos, ¿no?, los próximos años. Ujú. Perfecto. En cuanto a... Bueno, yo creo que habrá quedado claro, yo creo, para todo el mundo, vamos, al final tener el escenario base es clave, porque a la hora de modelizarlo, luego es una industria que sabiendo más o menos en qué precios poner los escenarios, modelizarlo no suele ser muy, muy complicado como en otras. Eh, eh, Te quería preguntar sobre Razer, que también la tengo, eh, y me parece una situación bastante interesante, la verdad. Sí que es verdad que las OPAs, en este momento las de exclusión en Hong Kong siempre han tenido una historia de que parece que la gente no se lo termina de creer y no les gusta mucho y suelen votar en contra y demás. Y la otra parte es que, o la visión que yo tengo es que muchos de los accionistas no quieren vender por debajo del precio de IPO al que salieron en su momento, ¿no? Que salieron en torno a 4 y pico y ahora está pues en 2,43, la van a sacar a 2,82. Entonces,
¿cómo ves tú el hecho de que al final mucha gente a lo mejor diga, oye, pues joder, ahora que encima es el primer año que ha entrado en beneficios, vamos a aguantar porque, joder, hemos pasado lo peor de todo y ahora que es cuando la compañía mejor está ya situada, encima se ha quitado cosas que le estaban lastrando un poco y se está centrando más en el hardware como debe hacer, yo creo. ¿Cómo ves eso de que digan, oye, vamos a esperar y vamos a votar en contra y se la tiren abajo? Sí, a ver, nosotros, no sé si me he expresado muy bien antes, pero al final nosotros, claro, la OPA es el escenario en cierto modo negativo, ¿no? Es decir, si la OPA que nos pagan un Ujú. 20% más, pues a otra cosa que vamos a ir, no vamos a pelearnos ahí, quiero decir. eh, y por otro lado, claro, a nosotros nos gustan las dinámicas del negocio, nos parece una compañía en la que nosotros hemos puesto más que nada el foco en la experiencia de consumidor de cliente, ver cómo destiquiera al cliente con el producto y nos parece, es la parte que más nos gusta de la compañía, ¿no? Al final es una marca potentísima y que tiene un cliente muy fiel y eso obviamente ya en líneas de negocio, por ejemplo, ahora pues han empezado a crecer en toda la parte de los cooling systems que hace ya Corsair, etcétera, de la competencia, crecen nuevas líneas de negocios que no tenían. Luego tiene todo el tema de la fintech, que eso es un poquito más escéptico, pero es verdad que tienen ahí mucho cliente embalsado que digamos no sé qué utilización le pueden dar a todo eso, pero al final nos parece que a largo plazo todo el tema del gaming y esports demás tiene un crecimiento bastante interesante. Ellos nos parece que es un player por experiencia de consumidor y demás, nos parece que son muy buenos, tienen crecimiento a largo plazo, hasta ahora no ganaron dinero, ya están ganando dinero, tiene una cuestión de financiera de caja brutal, accionistas que obviamente tienen skin de game, y es verdad, salieron por encima de los $3 con cosas, 3,4 creo, ¿no? Si no me equivoco, o 3,5, Sí, y de hecho nosotros pensábamos que la OPA iba a ser por encima, de hecho se especuló que iba a ser por encima, incluso salieron noticias de prensa, ¿no? De que la OPA sería por encima. sí. Y ellos han dicho que no, que es el último precio es 2,82, ¿no? Pero bueno, nosotros es una compañía en la que si nos la OPAN bien, y si no, pues seguimos contentos en la compañía, ¿no? Tampoco. Es verdad que este año no es el mejor año, porque No, no, sin duda. hombre, no son los mejores años para el negocio, pero bueno, la situación es bastante cómoda. Ni tiene apalancamiento, ni tiene crecimiento, tienen las ideas claras, tienen una cuota en ese nicho bastante interesante y somos positivos a largo plazo, ¿no? Si nos acepta la OPA, pues encantados de seguir siendo accionistas y de ver el crecimiento futuro. Y si se hace si la OPA pues lleva a buen puerto, pues bueno, es una probabilidad relativamente rápida, nos va a ser una TIR relativamente fácil y rápida y a otra cosa que iremos, ¿no? De hecho, Corsair sigue cotizando en el mercado americano, tenemos unas poquitas acciones también para seguirla y bueno, si nos sopan Racer y José se nos pone con más descuento, pues mira, es una rotación fácil y sencilla, la verdad. O Ujú. sea que Sí, 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 total. Para que la gente no lo conozca, al final, Razer es la marca número uno para periféricos de gaming. Para los gamers es el número uno, sin duda. Luego está ya Corsair. Pero sobre todo para ratones, teclados, auriculares y demás, pues es la número uno. Y al final sí que, pues por invertir también en otras cosas y otros problemas que tuvo, pues es verdad que no estaba consiguiendo beneficios. Una compañía que sí que tendría que haberlos tenido ya, pero al final luego es un sector también que con el COVID se benefició mucho, que al final ahí se ve como el que mide el gráfico verá que ahí se hace como un por dos, también es verdad que está muy deprimida o casi un por tres la cotización y al final cuando empieza a salir el tema de las vacunas, empieza a acabarse el working from home y la gente empieza a dejar de estar tanto en casa, pese a que el 2021 es muy buen año, al final los comparables contra el año anterior de ventas y todo eso, joder, pues no son los mismos crecimientos, obviamente, porque el 2020 es un one-off. Entonces, la compañía está muy bien, yo creo, la verdad, y es lo que dice José, que al final, aunque no te salga la OPA, te la puedes quedar a estos precios, la verdad es que está muy bien. claro, esa es un poco la idea, ¿no? Al final nos gusta mucho o sea, lo que pusimos un poco el foco era en ver realmente digamos, la percepción del cliente, ¿no? Y nos parece una marca que vamos, nos extrañaría mucho que fuera mal los próximos años, vamos. Y además, luego están todas las Sí, dinámicas. sin duda. Es verdad que el COVID, obviamente, pues te generó un boom, ¿no? De consumo de videojuegos, etcétera, de periféricos, ¿no? Supongo que hasta Logitech y hasta periféricos de oficina, ¿no? Pues eso se dispararía, me imagino, Sí. porque al final todo el mundo pues estaba forzado, ¿no? Pero es verdad que hay dinámicas de eSports, bueno, de cómo evoluciona el gaming a nivel Sí, global. y que en Claro, general es un sector que crece. claro. Entonces, Yo pues soy, yo bueno, soy estás gamer bien personalmente, o posicionado. sea, no mucho, pero algo sí y me gusta. Entonces, vamos,
esa percepción incluso del gaming como algo de jóvenes y también. O sea, creo que las dinámicas del gaming a largo plazo pues, son bastante positivas también, ¿no? Tampoco es tan mayor, José. José, Justo. voy a aprovechar que tenemos un apartado en el Discord del club en el que dejamos que los miembros hagan preguntas a los asistentes a nuestro podcast. Y en este caso han dejado 3 preguntas para ti, para ver si puedes respondernos. Uno nos dice, por favor, pregúntale por Chio Tian de Group. Tiene tesis y me gustaría saber cómo se está desarrollando y qué podemos esperar los que la llevamos. Sí, paso con esta, ¿no? No vas a hacer las 3 clases. Vale. No, Mejor pues suelta, ¿no? Porque si no, igual se te hace sí, sí. Sí, mejor. mira, el caso de Chijo es un, a ver, es un caso que, no, a ver si no me alargo mucho, ¿no? Pero está muy interesante ahora más, porque a ver, Chijo es un reciclador de metales, ¿no? Es una compañía de reciclado de metales, de hecho, Chijo, a pesar de ser una compañía cotizada en Hong Kong, el 90% del negocio es el segundo mayor reciclador de metales de Alemania, se llama Scholz, ¿no? Como el actual presidente, por ejemplo. El- el- Nosotros invertimos en este sector en su momento en una compañía cotizada que se llamaba Derichebourg, francesa, que más recientemente compró un competidor importante. Y bueno, fue una compañía que cuando analizamos el sector, pues vimos un poco todas las compañías comparables que había en el mundo y demás, ¿no? Para que entendáis un poco el negocio, son compañías de reciclado de metales, son chatarreros de toda la vida, que son compañías que reciclan metales, principalmente chatarra férrica, o sea, automóviles, etcétera, y separan las piezas y pues tienen los metales ferrosos y los no ferrosos, ¿no? Venden el cobre, el aluminio reciclado, venden la chatarra férrica o el hierro, ¿no? Para producción de acero en horno eléctrico, ¿no? Las dinámicas de la industria nos parecían muy interesantes, ¿no? Cómo se estaba atendiendo a nivel global de hornos de altos hornos a hornos eléctricos de arco eléctrico, que son más eficientes, con menos consumo eléctrico, etcétera, y ha estado habiendo mucho crecimiento por ahí. Además está todo el tema de potenciar lo que es el reciclado y la economía circular, que nos parecía que eran drivers a largo plazo bastante interesantes. Son compañías muy cíclicas, es como tener una mina, ¿no? Digamos, de cobre, de aluminio o de chatarra férrica, ¿no? Pero con márgenes más bajos, obviamente, pero sin todos los riesgos geopolíticos, etcétera, ¿no? Y al final, pues nosotros invertimos en Derichebourg y al analizar las comparables, en su momento, pues analizamos la compra que Chijo hizo de Solch en el año 2016 en reestructuración y demás, ¿no? Vimos también Sims Metals en Australia, estuvimos analizando también Schnitzer en Estados Unidos, es un productor de acero que también tiene toda la parte de reciclado y demás, ¿no? Entonces, invertimos en Derichebourg, que fue por cierto, una inversión que la presentamos, de hecho, en un evento de Value Investing en Valencia hace años, 2018, que fue una idea magnífica, o sea, que sacamos muy buena rentabilidad y eso que tuvo mucha volatilidad. Y analizando esas compañías, pues una de las compañías fue esta hongkonesa, ¿no? Que era, como comentó, principalmente alemana, ¿no? El negocio. Y entonces, a raíz del COVID, pues Chijo, o sea, Delisegur nos subió muchísimo, la multiplicamos pues, de mínimos del COVID a máximos por 5 casi, pasó de 2 a 12 prácticamente, a 11 y pico. Entonces, en ese proceso, vi que había una compañía en la industria que no estaba subiendo. Y digo, bueno, estos son negocios muy típicos, todas estaban subiendo muchísimo, habían multiplicado y una no. Entonces dije, bueno, esto es lo típico, la ha pillado con mucha deuda, ha pillado capital, dilución y se acabó, ¿no? La historia. Y entonces analizando la compañía vi que no, ¿no? Y hablé con el equipo directivo, etcétera. Y vimos una compañía muy, muy, muy barata, comparablemente, o sea, incomparables, pues estaba cotizando, pues no sé, a una cuarta, una quinta parte de los múltiplos del resto de comparables, que ya sí estaban bastante baratos. Y hablamos con el equipo directivo, que era alemán, etcétera, con la compañía, y bueno, y tuvimos una pequeña posición, que fue muy bien, porque entramos el año pasado, yo creo que en 2021, a estas alturas, yo creo que en marzo, a 0,30 y algo, me parece que entramos en la SICAV y la vendimos pues algo más de la mitad de la posición a 1,30 enseguida, en 4 meses, porque enseguida publicó resultados y se empezó a ver el valor que estaba generando y que no se veía, ¿no? Porque era una compañía con una capitalización ridícula, muy, muy pequeña, ¿no? 100 millones de euros o algo así en Hong Kong, ¿no? Y además, para los accionistas europeos era imposible porque no te fijas en esas compañías. Para los accionistas chinos y de Hong Kong, pues al tener la mayor parte de su negocio en Alemania, pues tampoco era, y ser un management alemán tampoco es lo óptimo, ¿no? Y entonces, bueno, pasó eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que a raíz que es lo que me estarán preguntando, a raíz de eso, en septiembre del año pasado, 2021, el principal accionista es un empresario chino que tiene el 60%, su holding entró en un proceso de reestructuración, ¿no? Por varias inversiones que tenía que habían ido mal, ¿no? Entonces tenía un volumen de deuda muy fuerte y entró en un proceso de reestructuración. Y eso culminó en diciembre expulsando al equipo directivo con el que nosotros teníamos contacto, ¿no? Y entonces la compañía pues, ha pegado un bajón, no a los niveles 40, hasta a niveles de 0,80 aproximadamente, pero pegó un bajoncito relativamente fuerte, por un poco por las dudas, ¿no? Se ha ido el equipo directivo y no sabe muy bien por qué y no han dado mucha información, ¿no?
y ahora salió a la luz el tema de la reestructuración, y bueno, ahí está, es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay una reestructuración en el holding, Chijo no tiene ningún problema, es el que tiene el 60%, es el propietario de una participación mayoritaria en Chijo el que tiene una reestructuración, y bueno, parece que de inversión liderado por una acerera, pues ha hecho una oferta para comprar, para reestructurar el grupo del holding, y ha sido aceptado por la Corte china la reestructuración, y ahora falta que los acreedores acepten la quita, ¿no? En caso de que la acepten en los próximos meses, pues ya ha avisado, la compañía ha avisado que podría haber un cambio de accionarial y ese 60% pasar a nuevos dueños, al grupo que ponga, digamos, financiación para reestructuración, y en tal caso pues deberían estar obligados a presentar una OPA. Y es muy interesante porque la compañía cotiza a 0,3 veces book value y es un book value fiable. Es una compañía que cotiza a 0,80, su valor en libros es 2,80 y su valor, si tienes en cuenta los comparables, es entre 6, 7, no sé, entre 6 y 10, ¿no? De hecho, hablé con el ex CEO el viernes pasado, casualidad, y él me dijo, mira, esta compañía vale entre 6 y 12, cotiza 0,80, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema de gobernanza actual por todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces nosotros vemos la opción 1 de que haya una OPA, que realmente haya un cambio de propietario y por tanto haya una OPA. Hemos visto que uno de los compradores del sector acerero podría tener sentido cierta integración o que tuviera interés en oparla realmente al 100%, y por tanto de entrada vemos que podría darse ese catalizador a corto plazo, pero es que a largo plazo sabemos que vale muchísimo más, ¿no? La compañía que tiene unos activos brutales, o sea, tiene, aparte de lo que he comentado, que es el segundo mayor reciclador de metales de Alemania, que tiene un valor pues que es 5 veces por lo menos lo que vale la compañía, pero es que adicionalmente a ello estamos hablando de que tiene un par de proyectos en China brutales. Tiene una planta de aluminio en joint venture con el mayor productor de aluminio de China, que es China Hongqiao, que viendo los múltiplos, o sea, si veis el precio de aluminio actual y ves los números, las 500.000 toneladas que quieren producir de aluminio, los márgenes de una planta de este estilo, pues verás bueno, los precios actuales que puede valer más que la compañía entera ahora mismo. Tiene otro proyecto brutal de reciclado de metales en China. Digamos que es una compañía con mucho peso en Europa a nivel operativo, pero que tiene mucha presencia en el mercado chino como compradores, etcétera, y por accionistas, y se está aprovechando de toda la política que China quiere fomentar de reciclado de metales, que además tiene todo el sentido del mundo, porque primero son grandes consumidores, segundo muy dependientes de países terceros, además con los que no tienen grandes relaciones, como son Australia, etcétera. Entonces, pues obviamente todo lo que puedas evitar comprar fuera, sobre todo de reciclado, etcétera, pues se lo puedes hacer internamente con plantas propias y demás, y con menores emisiones, que obviamente una de las ventajas del reciclado son las menores emisiones, ¿no? De hecho, las compañías ahora mismo están todas las de reciclado con precios máximos históricos, ¿no? Porque si ya el hierro está caro, la chatarra férrica más, porque encima te ahorras ciertos derechos de emisión que hay que pagar, ¿no? Y los derechos de emisión están en máximos ahora mismo. Entonces, digamos que aunque suene chatarrero, suene algo antiguo, pues algo que tiene vemos que tiene crecimiento. Esta compañía tiene mucho crecimiento en los próximos años, unos proyectos en China brutales, es verdad, con el riesgo de ser China, y además cotiza a niveles absolutamente de derribo. Ya no tiene ningún problema de deuda, se han reestructurado. ¿Qué problema hay ahora? Que hay un pequeño problema de corporate governance, como consecuencia de la reestructuración y de que hayan echado el equipo directivo anterior para intentar conseguir la mayor quita posible, y digamos que a corto plazo están deteriorando un poco la imagen de la compañía conscientemente, o eso parece. Pero bueno, ahí nos sale a nosotros el olfato un poco de buscar situaciones así en las que pensamos que tratan de engañar a la gente, ¿no? Y demás, y nos parece muy interesante, y de hecho hemos aumentado algo ahora. Disculpadme con la chapa porque es que es compleja la situación. No pasa nada. Al final, pues mira, el tema ESG, el governance saliendo ahí a la luz. Te querían preguntar también sobre por qué había salido de SafeStyle. Si es que ha salido, Sí, me han dicho eso, pero... sí, no, tenemos unas poquitas todavía, no tenemos salido del 100%, pero bueno, SafeStyle bueno, es el error probablemente más significativo que hemos tenido, con diferencia. Lo volvería a cometer 6 veces seguidas, porque realmente es una situación un poco complicada, ¿no? No sé si los oyentes la conocerán, pero es una pequeña compañía inglesa de instalación, digamos, de mejoras del hogar, ¿no? Pues que te hacen instalaciones de puertas, de ventanas, etcétera, que tenía pues, un crecimiento muy fuerte en su momento en Inglaterra, estaba muy bien gestionada, con grandes crecimientos, era un negocio con un capital empleado muy bajo, porque todo digamos que se cobraba anticipadamente y se financiaba muy fácilmente el crecimiento. Pero bueno, resultó que un antiguo directivo, un antiguo socio de la compañía, que se consideraba engañado porque salió en la salida a bolsa, vendió, y luego la acción fue muy bien, multiplicó por 3 en poco tiempo, pues decidió crear una compañía similar, tirar de los contactos que tenían todos los empleados, ofrecerles subidas de sueldo, digamos que hizo una guerra total contra una compañía en un negocio que
como cuando hablas de las ventajas competitivas siempre se habla de la escala eficiente, ¿no? Cuando hay un videoclub en un pueblo, ¿no? Que se abre otro, pues ninguno gana dinero de los dos, ¿no? Porque hay espacio para uno, ¿no? Pues era un negocio en el que había espacio para uno, en ese nicho, ya había algún competidor, pero y llega una persona a la casa que conoce la compañía porque ha sido socio y digamos que se gasta 20 millones de libras en fichar directivos, en invertir en una marca, en intentar tocar clientes, etcétera, para destruir a la otra compañía, acaba perdiendo muchísimo dinero y acaban fusionándose conjuntamente, juicios por el camino, y se genera un deterioro muy, muy fuerte, ¿no? Un deterioro a nivel de condiciones de empleados, un deterioro a nivel de destrucción de caja, un deterioro a nivel de infrainversión durante muchos años, etcétera. Y esto se culminó en el COVID, en el peor momento, una ampliación de capital a 14 céntimos que destruyó mucho el valor. Luego rebotó rápidamente a 0,50, 0,60. Nosotros aprovechamos para vender. ¿Por qué? Porque no es que perdiendo un 50%, pero es que la dilución había sido brutal. Es decir, habían ampliado la mitad del capital cuando la acción había pasado de 170 a 14. ¿No? Entonces, no era una cuestión de que el negocio nos pareciera mucho peor, sino que la dilución había sido tan grande que ya no tenía tanto sentido ni tanto atractivo sobre otras ideas, ¿no? Y eso que a mí me duele vender este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre quiero esperar y confío, ¿no? Y además le ha pasado un poco de todo, ¿no? La verdad que ahí nos engañó el equipo directivo, el antiguo CEO, cuando vendió las primeras acciones nosotros dudamos y hablamos con él y nos dijo que se había divorciado y que necesitaba el dinero para una nueva casa y era una mentira, él ya sabía que el antiguo socio estaba entrando en el mercado como un elefante en una cacharrería, robándole empleados, bueno, un ataque en toda pero es muy difícil de anticipar eso, ¿no? Porque normalmente la gente, pues, yo tiendo a pensar que la gente toma decisiones por criterios económicos y no por odios personales ni por sentimientos de venganza. Y esto fue una decisión estúpida porque no fue alguien que le robó el negocio a Sixstyle y se lo quedó y lo gestionó rentablemente y se ha beneficiado y ha sacado buenos retornos, ¿no? Es que no sé, pues fue como apretar ahora el botón rojo, ¿no? Entre Biden y Sí, sí. Putin, no va a ganar nadie, ¿no? O sea, es una cosa que obviamente no tiene ningún sentido, pero bueno, el ser humano pues a veces demuestra que es capaz de todo. Y tenemos Sí, muy poquito, mínimo, un 0,1% de fondos, ¿no? bueno, vale. Sí, iba a decir que, joder, que algo tan común como puede ser vender unas acciones y perderte lo que triplique, ¿no? En lo que ha derivado. Efectivamente. Preguntarte he visto que tenéis una posición en royalties de oro y quería preguntarte si es por una visión macro, por valoración o sea, básicamente si tenéis una opinión sobre el oro y es por ese motivo o por un tema empresarial de valoración. Sí, bueno, aquí en este caso es un poco un mix, ¿no? O sea, en el entorno actual, llevamos 6 años con esto, ya me canso de decirlo, ¿no? Porque al final dices, joder, el entorno actual, para ser una posición de un riesgo concreto, se está alargando, ¿no? Pero es verdad que en el entorno actual el oro nos parece algo interesante. En general no nos gustan las compañías mineras de oro, en general, porque son negocios en los que pues, cuando las cosas vienen de cara acaban históricamente obtienen malos retornos y cuando viene la cruz, ¿no? Pues peor aún, ¿no? Entonces no tiene un historial de gestión muy buena y entonces un poco nosotros cuando analizamos compañías cíclicas siempre hacemos un poco lo mismo, ¿no? Al final pues buscamos sectores en los que estemos cómodos, obviamente, como hemos comentado, buscamos a ser posible low cost producers, compañías muy eficientes de costes. ¿Para qué? Pues para que si viene un ciclo peor de lo que nosotros pensábamos, pues no caigan por el camino, ¿no? Y sean capaces de aprovecharse del ciclo negativo, ¿no? Que eso es clave. De hecho, y para nosotros los royalties pues es clave en esa visión, ¿no? Esa visión de cómo analizar compañías cíclicas, los royalties pues son las compañías normalmente que mejor posicionadas están para aprovecharse si viene un ciclo bajo, ¿no? Entonces, si las cosas vienen bien, los royalties obtienen buenos retornos, si son buenos royalties, comprados a buenos precios, obviamente, y si las cosas vienen mal, son normalmente compañías que son capaces digamos, de cosechar, ¿no? No, de cosechar, no, perdona, de volver a sembrar, ¿no? De cara al próximo ciclo, ¿no? Porque al final, cuando los ciclos vienen negativos en la industria de la minería, pues normalmente hay muchas compañías mineras con activos buenos, pues que les pilla con mucha deuda, etcétera, y siempre tienen oportunidades de obtener condiciones muy positivas para los royalties y los streams, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nos gusta mucho porque cumple el requisito de que normalmente son low cost producers, o sea, un royalty, que es un derecho minero sobre la venta del oro de una mina, pues no está sujeto a los costes de la mina. Por lo tanto, si la compañía minera vende el oro más caro, pero todos sus costes están disparando, pues a ti como compañía de royalties no te afecta, ¿no? Solo en positivo. Por lo tanto, tener royalties, sobre todo, y hacer posible que esos royalties y esos proyectos sean muy eficientes en costes a su vez, pues para nosotros es lo más antifrágil, ¿no? En la industria.
Entonces, por esa razón la tenemos, ¿no? En este entorno actual todavía es más, o sea, es descaradamente más interesante, en mi opinión, las compañías de royalties. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba, ¿no? Ahora mismo en la industria minería estamos viendo muchos precios de muchas materias primas muy altos, pero poca gente está dándose cuenta que también viene una inflación de costes brutal, ¿no? Nosotros cuando hablamos con la industria del petróleo en Canadá, la gente de servicios nos dice que ya nadie quiere trabajar en esas condiciones, el coste laboral está ampliándose muchísimo, el coste de energía, que en la minería es altísimo, también crece a una velocidad muy fuerte con el precio del petróleo, el gas, el coste de la maquinaria, el problema de logística de suministros de maquinaria básica, como son dumpers, excavadoras, todo este tipo de equipos que a su vez están encareciendo mucho. Digamos que viene una ola de aumento de costes en la industria que también es importante, ¿no? Y tú como compañía de royalties te beneficias del aumento del precio del oro o de la materia prima que sea, porque también tenemos una compañía de royalties digamos, de metales industriales que se llama Anglo Pacific, pero en el caso de Osisco te beneficias del aumento del precio del oro y digamos que digamos que tus costes son gente de oficina financiera que no tiene esas presiones inflacionistas en costes, ¿no? Entonces nos parece claramente lo más atractivo, ¿no? Y en el caso de Cisco, pues es que solo hay que ver digamos, el portfolio, ¿no? La cartera de derechos mineros que tienes, brutal, ¿no? Canadian Malartic con la extensión subterránea, los mejores proyectos de crecimiento de Canadá, Windfall, Caribou, Victoria Gold, tiene activos brutales, no son muchísimos, tiene cientos de royalties, unos cuantos en producción y muchos en desarrollo, pero le viene un crecimiento muy, muy fuerte, los proyectos que puedo comentar, los principales, bueno, la única mácula que le hemos visto es que el equipo directivo hasta ahora nos había comportado de una forma muy interesante para generar valor en nuestro caso, nuestra opinión. Claramente habían mejorado los últimos meses, ahora han hecho una ampliación para comprar unos royalties en Australia que nos ha generado alguna duda, pero bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda de que la compra sea accretive, o sea, que genere valor y no que no sea destructiva. Digamos que sea en financiación más barato que la tasa de inversión a la que de retorno que le van a obtener los nuevos activos y les vamos a dar el beneficio de la duda, pero bueno, la cartera es brutal. Pues muy interesante. Además, encontrar una compañía de royalties que no esté a una valoración prohibitiva siempre es algo más complicado porque se puso muy de moda y con motivo el tema de royalties porque al final es lo que dices tú, es la forma de tener exposición a oro más, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad más eficiente, porque las mineras, bueno, pues lo has explicado perfectamente y el oro, al ser una exposición directa, hay un menor apalancamiento y los rendimientos a largo plazo suelen ser peores. Entonces, encontrar una compañía a un precio razonable en el sector de royalties es sin duda muy, muy interesante. Sí. De hecho, Franco Nevada, que es la empresa más grande de royalties de oro, la más famosa, el trato que tiene es brutal, ¿no? Entonces, en el caso de Cisco, si descuentas el valor que tienen las participadas, porque muchas veces tiene participadas en equity, en mineras, en la digamos que fomenta, ¿no? Y que tiene su nombre, o Cisco Development, o Cisco Mining. Pero si le quitas ese tipo de inversiones que tiene, realmente te das cuenta que está cotizando a múltiplos muy, muy atractivos para el portfolio que tiene. Muy, muy atractivos, para mí. Muy, muy atractivos. Sí. Pues otra pregunta que te quería hacer, ya dejando de lado lo que estamos comentando ahora, es sobre Bolore. Te quería comentar, bueno, lo primero, que por qué Bolore y no Odet, que al final son muy parecidas. O sea, no sé si hay algún motivo concreto o... Sí, bueno, en su momento la verdad es que fue sobre todo por un tema de liquidez en parte, porque estamos sometidos a ciertos requisitos de liquidez por parte de CNMV y nos estaban poniendo muchos problemas, no estábamos saltando todos los límites, digamos, recomendados, ¿no? Sí. Y ya entonces, en este tipo de cosas, si veíamos, aunque veíamos un poco más de potencial a ODET inicialmente, pues apostamos por volver en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, ha habido otros momentos en los cuales ya no era tan atractivo, ¿no? Entrar en ODET, pero bueno, estamos relativamente cómodos en Bolore, realmente. O sea que no, pero sobre todo fue un criterio de liquidez. Sí, sí, totalmente. Al final es muy parecido y el descuento ahora ya no es tan interesante. Y también preguntando sobre Bolore, quería preguntarte si vuestra tesis va enfocada al afloramiento de valor oculto cuando la estructura se simplifique o si va más en línea que pues Universal os parece un activo único muy interesante y es la posibilidad de obtenerlo a un precio más atractivo. Bueno, un poco cuál es vuestra mini tesis, 60 segundos de... Sí, por supuesto. Pues en este caso es una mezcla. Al final nosotros los activos de Bolore nos gustan mucho, no solo Universal Music Group y
antes Vivendi, ¿no? Que ahora se ha extinguido, ¿no? Ha hecho el spin-off, aunque no del todo, o sea, es todavía un poco complejo, pero digamos que los activos de Vivendi, sobre todo Universal Music Group, pues nos parece un activo excepcional. De hecho, estaba cotizando con clarísimos descuentos respecto a comparables, ¿no? Cuando salió a cotizar Warner, por ejemplo. Y nos parece un activo porque al final es un oligopolio en contenido, ¿no? Que no existe en la industria del streaming de vídeo, ¿no? Sí, pero nos parece que es muy difícil de romper. Nos parece un activo muy, muy, muy atractivo. Por un lado, Universal Music Group, por otro lado, el negocio logístico, también con la parte de puertos, ¿no? Las licencias y las concesiones de puertos en África, que nos parecían que tenía mucho potencial, aunque como ya sabes, está en un proceso de venta. Pero al final, la verdad que la tesis era muy sencilla. Al final, la suma de partes de los activos nos parecía muy atractivo. Luego tiene un montón de participaciones, ¿no? Un poco más complejas. El negocio de los coches eléctricos y las baterías, que es un poco desastroso, ¿no? Que está en reestructuración, etcétera. Pero bueno, en general, la suma de todos los activos nos parecían, la mayor parte, activos muy interesantes, muy atractivos. Una estructura accionarial muy compleja que, obviamente, si se simplifica, pues aflora valor. Y luego una parte también de apalancamiento, ¿no? En el holding, que pensábamos que también se iría aliviando con el tiempo y probablemente la gente estaría dispuesta a pagar pues, a un múltiplo o descuentos menores, ¿no? O un múltiplo superior. Entonces, es una combinación de activos que nos gustan, que vemos potencial, una potencial reestructuración accionarial que generaría un valor brutal, ¿no? Porque eso es un entramado, bueno, eso es complejísimo, ¿no? Al final, nosotros hicimos el ejercicio, ¿no? De ir sociedad a sociedad, cuánto tiene de cada una y demás, y es un poco como Sí, te puedes volver loco, ¿no? Un poco haciéndolo, ¿no? es una locura, sí, sí. Sí, es una buena forma para que ellos con poco accionario controlen todo, pero al final pensamos que por un lado o por otro me da valor, tarde o temprano se simplificará. Pero vamos, es una mezcla de las dos. No es solo por la simplificación, ni solo porque sean grandes activos, sino porque ambas combinadas, pues el retorno al riesgo pues parecía muy interesante. Sí, similar a nuestro caso. Y te quería preguntar, ya que la parte de UMG os parece muy interesante, como no puede ser de otra forma, ¿qué opinas del pulso permanente entre labels y plataformas? Que bueno, al final están condenadas a entenderse, eso está claro, pero el pulso en márgenes. ¿Y quién crees que tiene la posición más fuerte de las dos partes? Bueno, yo en este caso tiendo a pensar que yo personalmente los sellos discográficos pues tienen una fuerza que no tiene, por ejemplo, la industria en el caso del vídeo, ¿no? Pues, ¿por qué? O sea, para mí es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero al final tú eh, yo cuando utilizo una aplicación de streaming de música, ¿no? Como Spotify, que soy suscriptor, eh, pues realmente yo no estoy dispuesto a que haya algo de contenido musical que no esté. O sea, yo pago una suscripción, pero para mí es un must, o sea, es obligatorio que todo el contenido musical que yo quiera esté. O sea, si no encontrar la música que yo quiero, y además en la música pasa mucho que la gente escucha música antigua, no necesariamente música actual, ¿no? Entonces, en el cine es un poco más diferente, ¿no? O sea, para mi opinión, ¿no? Al final no tienes que tener todo el contenido para que la gente esté dispuesta a pagar un fee, ni tienes que tener una biblioteca de películas antiguas enorme, cosa que he hecho en falta porque me gusta personalmente, pero creo que en este caso el que un cliente no esté dispuesto a que no exista canciones de un cantante concreto, de un sello concreto, pues hace que las plataformas, pues dependiendo solo de tres sellos principalmente, ¿no? De Sony, Warner y Universal Music, pues tienen poco que ganar, ¿no? O sea, es una guerra que pueden empezar, pero en mi opinión tienen mucho que perder y poco que ganar, en mi opinión, ¿no? Entonces, entiendo que la posición de fuerza para mí la tienen los sellos discográficos. Por eso creo que también tiene sentido todo lo que Tencent ha hecho, pues de comprar participaciones cruzadas y demás, ¿no? E intentar un poco alinearlo, pero personalmente estoy más cómodo con el sello discográfico que con la plataforma, personalmente. Creo que yo desde luego me cambiaría sin lugar a duda de una plataforma a otra si en una me ofrecen todo el contenido y en otra no. Entonces, me recuerda un poco a TripAdvisor con Booking, ¿no? Salvando las distancias cuando pues, TripAdvisor quería saltarse a Booking, ¿no? Y a dar el propio servicio a ellos, pero al final es tu mayor cliente, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Iniciar ese proceso. Es un proceso muy autodestructivo si sale mal. Entonces, eh, Sí, sin duda. O sea, creo que la reflexión es muy buena. Pues hasta aquí todas las preguntas. La verdad que creo que ha quedado muy completo. Has tocado todos los palos con píldoras muy interesantes sobre muchas compañías
nada más que agradecerte haber venido por aquí. Ha sido un absoluto placer. Nada, hombre, el placer ha sido mío sin duda alguna. Que me hayáis invitado a un podcast con tan distinguidos invitados, por cierto. He escuchado varios. Y nada, un placer por mi parte, como siempre. Y nada, espero poder repetir el día de mañana, ¿no? Y con mejores ideas y mejor track record y con bolas más complicadas, ¿no? También. La temporada que viene contamos contigo. Te hacemos fijo. Pues nada, pues muchas gracias por todos los dos. Muchas gracias, José, por venirte. Yo creo que los oyentes se pueden quedar bastante contentos, que has tocado desde petróleo hasta small caps españolas, hasta holdings grandes como Boyede, compañías en Hong Kong. Así que, oye, hay un poco de todo para que Así disfruten. Es. Pues nada, a todos los oyentes, si os ha gustado, por favor, recordad dejarnos vuestro like, que nos ayuda mucho, suscribiros al podcast y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.